God. Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Estamos felices de que estén estas noches con nosotros. Tonight we'll be sharing out of 2 Samuel chapter 23, Hoy vamos a estar en el 2 de Samuel, capítulo 23, beginning in verse 13. empezando en el versículo 13. And we're going to talk about the sons of God. Y vamos a hablar de los hijos de Dios. Let's say a word of prayer. Vamos a hacer una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We pray that as we open your word, Así como nosotros abrimos tu palabra, That- oramos that you would open our hearts que tú abras nuestros corazones to receive everything that you have for us, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, that we may live our lives in a way that's pleasing to you. para que podamos vivir una vida que te complazca a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén y amén. Praise God. Let's read some verses Alabado sea el first, Señor. and then we'll go back and share some context. Vamos a leer unos versículos primero y luego vamos a compartir el contexto. There have been certain thoughts in my heart over the last 2 weeks, Ha habido un poco de pensamientos, pensamientos en mi corazón en las últimas 2 semanas and it had to do with Father's Day. y ha tenido que ver con el Día de los Padres. And on Sunday of last week, on Father's Day, I was preaching at another church, El domingo pasado en el Día de los Padres estuve predicando en otra iglesia and Pastor Aho was preaching here, y el pastor Ajo estuvo predicando aquí. and we preached the same message almost. Y predicamos casi el mismo mensaje And the emphasis was very similar, y el énfasis estaba en algo muy similar, even though we did not know what we were preaching. aunque no sabíamos de lo que estábamos predicando. But we based our message on the story of the prodigal son. Pero basamos nuestra prédica en la historia del hijo pródigo. And so I'm going to share a little bit of the context after we read these verses. Entonces voy a compartir con ustedes un poco del contexto después que lea estos versículos. And we'll begin reading the story of David in 2 Samuel 23 and verse 13. Vamos a leer la historia de David en el capítulo 23 de 1 de Samuel, versículo 13. It says, Then 3 of the 30 chief men went down at harvest time and came to David at the cave of Adullam, and the troop of the Philistines encamped in the valley of Rephaim. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rephaim. It says it was 3 of the chief men. Dice que eran 3 de los principales o jefes. David had 30 chief men. David tenía 30 jefes. These were leaders of the leaders. Estos eran líderes de los líderes. They were the most trusted by David. Eran los más confiados de David. And they came to him when they were in the cave of Adullam. Y vinieron a él mientras estaban en la cueva de Adulam. The cave of Adullam for David was a place of hiding and refuge. En la cueva de Adulam era un lugar donde David se escondía. And it represents for us a place where we're waiting on God, Y para nosotros representa un lugar donde estamos esperando a Dios. a place of preparation, Un lugar donde hay a preparación. place where David's mighty men were being shaped and formed. Era un lugar donde los poderosos hombres de David estaban siendo formados. And David would soon become king, and these mighty men would go with him as he became king. Entonces David pronto se convertiría en rey y estos hombres poderosos también acompañaban a David. When we started Cornerstone, Cuando nosotros empezamos en Cornerstone, I don't know how many remember Sister Denise Reed. no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la hermana Denise Reed, And Denise gave Cornerstone a second name. y Denise le dio un segundo nombre a Cornerstone. This is history. Esto es historia. It's important that you learn the history of Cornerstone. Es importante que estudien la historia de Cornerstone. And the second name that she gave Cornerstone Y el segundo nombre que ella le dio a Cornerstone, was This is the cave of Adullam. esta es la cueva de Adulán. Este fue el nombre que ella le dio. And I said, wow, that's powerful. Entonces yo dije, wow, esto es poderoso. Now, you have to look at it through spiritual eyes. Entonces tú tienes que mirarlo a través de los ojos espirituales. Because the men that were with David in the cave of Adullam Porque los hombres que estaban con David en la cueva de Adulán were people that were in debt, eran personas que estaban en deuda, they were bankrupt, estaban en bancarrota, they were in trouble, estaban en problemas, they had been marginalized by the culture. estaban siendo marginados por la cultura. It was the good, the bad, and the ugly. Eran los malos, los feos y los más malos. They were there with David. Estaban ahí con David. Kind of like
we don't want to be here, but this is the only place where we can come. Algo así como que no queremos estar aquí, pero es el único lugar que podemos estar. But it was also a place of preparation. Pero también era un lugar de preparación. So I saw that as a blessing that we were like the cave of Adullam. Y yo lo vi así como una bendición porque nosotros seamos como la cueva de Adulam. And then for maybe a season, for a couple of months, Y tal vez por una temporada, al menos 2 meses, and this is even before Alejandro, Alexandria were there. esto es antes de Alejandro y Alexandria. This que was in the early days of Cornerstone. estos son los días primeros de Cornerstone. We spoke a little bit about what it meant to be the cave of Adullam. Nosotros explicamos un poco de lo que era estar en la cueva de Adulam. But now God has brought it up again in my heart. Pero ahora Dios lo ha traído de nuevo a mi corazón. Because the cave of Adullam was a place where you learn how to be a servant of God. Porque la cueva de Adulam era un lugar donde tú aprendías a ser un siervo de Dios. This was the time to learn to treat the leader as a king, even though he was not the king. Este era un tiempo donde se tenía que tratar al líder como un rey, a pesar de que él no era el rey. This was a time where they were learning how to be good sons. Este era un lugar donde ellos estaban aprendiendo a ser buenos hijos. And this is a story that we'll read. This is a specific story during that time. Y esta es la historia específica durante este tiempo. So 3 of these men came to him. Entonces 3 de estos hombres vinieron a él. And verse 14 says, David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. Entonces David dijo a Gad, are you reading on the 14? The next verse, verse 14. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia No, estoy. that's 15. This is verse 14. Léete sorry. 14. No, I'm sorry, I'm in the wrong chapter. Oh, that's okay. Let me go back. 23:14. I'm sorry. So, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. so they were in the cave, the enemies were nearby. Entonces ellos estaban en la cueva y el enemigo estaba cerca. So the cave of Adullam is a place of refuge, Entonces la cueva de Adulam era un lugar de refugio, a place of hiding, un lugar donde de escondida, a place of strength and protection. un lugar donde está la fuerza y la protección. Verse 15. And then David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of the water from the well of Bethlehem, which is by the gate." Y David dijo con vehemencia, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. You know, this is he's thinking back about the water in Bethlehem. Esto es algo que él estaba pensando como en el pasado, sobre el agua que en la puerta de Belén. Thinking about the past Pensando en el pasado. and looking at where he's at now. Y entonces también comparándolo con el lugar donde él está You know, ahora. sometimes we think about the past A veces nosotros pensamos en el pasado and we say, "Oh, ah, I wish we could turn the clock back." y nosotros decimos, si pudiéramos retornar el reloj. We know it's not going to happen. Sabemos que eso no va a suceder. But how do they? It's not melancholic. What do they call that? There's a word for that when you think about the past. Hay una palabra para eso cuando piensas en el pasado. And yeah, not reminiscent. There's another word, but you know, we nostalgia. Una you. palabra se llama nostalgia. And he was being nostalgic. Él estaba siendo nostálgico. And you know, we all go through moments like that. Y miren, todos nosotros pasamos por momentos como eso. But we don't really expect the clock to turn back. Pero en realidad no estamos esperando que el reloj vuelva atrás. But we're saying, I Pero- wish I could feel the way that I felt back then. Pero estamos diciendo, wow, si yo pudiera sentirme como yo me sentía antes. David was suffering. David estaba sufriendo. David was missing something. David le faltaba algo. Something that used to bring him joy that he had no more. Algo que le traía gozo y ya no lo tiene. And he said it out loud. Y lo dijo a alta voz. I believe David was a very transparent man. Yo pienso que David era un hombre muy transparente. If you read the Psalms, Si tú lees los salmos, he said things that I would not have said. y él dijo cosas que yo no hubiese dicho. My mother conceived me in sin. Mi madre me concibió en pecado. Wow, I'm like, I would never say that about my mother. Yo digo, wow, yo no jamás diría una cosa así de mi madre. But it's refreshing when you see a man of God being honest. Pero es refrescante cuando tú ves un hombre de Dios siendo honesto. And so David he said what was on his heart. Entonces
Entonces David decía lo que estaba en su corazón. The problem was El problema era, 3 of the leaders of all the chief men were there. el problema era que habían 3 de los líderes, de los principales ahí. I've learned that it's a dangerous thing He aprendido que hay una cosa muy peligrosa. when people listen to you Cuando la gente te escucha and they take you seriously. y te toman en cuenta. And they're people that have the capacity to do what you say. Y son personas que tienen la capacidad de hacer lo que tú dices. There was a girl earlier today that I was listening to her conversation with the police. Había una muchacha hoy temprano que yo estaba escuchando hablando con la policía, 15 years old, 15 años, and she was accusing her father of domestic violence. y ella estaba acusando a su padre de violencia I doméstica. don't know the details because they were on the side there. I couldn't hear. Y yo no sé muy bien los detalles porque estaban como en un lado y no podía escuchar She bien. was only 15. Pero solo tenía 15 años. And somehow the father grabbed her or something, I don't know, and took her phone away. Entonces parece que el papá la agarró y le quitó el teléfono. Domestic violence nowadays is when you take the phone away from your kids. Hoy se considera violencia doméstica cuando le quitas el teléfono a tu hijo. And so she said she had bruising on her arm. Aparentemente ella lo acusó de tener moretones en su brazo. And they asked her, "Where's your mother?" Y le preguntaron, ¿dónde está tu mamá? Her mother lives in Orlando, she Y said. ella dijo, mi mamá vive en So we Orlando. know it's a divided home. Entonces sabemos que es una casa dividida. And the girl's 15. Y la niña solo 15 años. And I saw the policeman take her outside. Y yo vi que el policía la tomó afuera. It was a female officer. Era una policía mujer. And then another lady officer came to talk with her. Y luego otra oficial vino a hablar con ella. And I saw them spend a long time talking to the girl. Y me fijé que tomaron un largo tiempo hablando con la muchacha. And I know what they were saying. Y yo sé lo que estaban diciendo. The police have authority La policía tiene autoridad. to take action on her report, Tiene autoridad de tomar acción en su reporte. which means they could go arrest the father, Lo que significa que ellos pueden ir y arrestar al padre. which means that she will be taken into protective custody because she's a minor, Entonces significa que ella iba a ser tomada hacia la protección de la policía porque ella es una menor and she would be put in a special home away from her house. y la iban a poner en una casa diferente de su So casa. they were asking her, "Are you sure you want to do this?" Entonces le estaban preguntando, ¿tú estás segura de que tú quieres hacer esto? Because if we take you seriously, Porque si te tomamos en serio, the consequences are serious. las consecuencias también son serias. So sometimes we say things Entonces a veces decimos cosas and we don't understand that some people can take our words serious. y no entendemos que las otras personas pueden tomar nuestras palabras muy seriamente. And that could offend somebody or hurt somebody, Y eso puede ofender o herir a alguien. or they could take actions that will not be very good. O pueden tomar acciones que no son muy buenas. The Bible says that in the many words, sin is not absent. La palabra de Dios dice que en la muchedumbre de palabras no Falta hace pecado. falta el pecado. No falta pecado. So David said this, and 3 of his men were listening. Entonces David dijo esto y 3 de sus hombres estaban escuchando. If I could drink from the water from the well of Bethlehem. Si yo pudiera beber del pozo que está en Belén, Verse 16. en el verso 16, Here comes the problem. aquí viene el problema. So the 3 mighty men broke through the camp of the Philistines and drew water from the well of Bethlehem that was by the gate and took it and brought it to David. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Now they took him seriously Entonces ellos lo tomaron seriamente and they put their lives in danger y ellos pusieron su vida en peligro to make a wish happen for their leader. para que se cumpliera un deseo de su líder. That's a powerful thing. Eso es algo muy poderoso. And so they went and they got the water. Entonces ellos fueron y tomaron el agua Let's see what David did. y vamos a ver lo que hizo David. At the end of verse 16, Al final del versículo 16, nevertheless he would not drink it, but poured it to the Lord. mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. He couldn't drink it. Él no se la pudo beber. These men's risk. How would you feel Estos hombres arriesgaron y dígame, ¿cómo se sentiría usted if Alejandro goes hunting si Alejandro fuera de casa
and he finds a wild boar, y un entonces jabalí, encuentra un jabalí salvaje and he shoots the jabalí, y entonces dispara al jabalí and the jabalí attacks him, y luego el jabalí lo ataca and he's on the ground, y está en el piso and he stabs the y jabalí, entonces también acuchilla el jabalí and then cleans him up and brings some home, y después lo limpia y lo trae a la casa and then cooks it y lo cocina and makes some arroz con gris y entonces hace un congrí con el jabalí and some arepas, y unas arepas and makes a beautiful romantic dinner for his wife y hace una cena romántica para su esposa with a candle. con una vela And Alexandria comes home, y Alexandria llega a la casa and she says, I'm not going to eat that. y dice, yo no me voy a comer eso, My daughters aren't here. mi hija no está aquí, I'm not going to enjoy this without her. yo no la voy a disfrutar sin mi hija. And Alejandro's like, I almost died Y, getting this. y Alejandro le dice, yo casi morí consiguiendo esto. He would feel so rejected. Él se va a sentir tan rechazado, He suffered for nothing. sufrió por nada. David receives the water and then he doesn't drink it. David recibe el agua y luego no se la toma, He just pours it out to the Lord. solo que la derrama para el Señor. And this is his explanation in verse 17. Y esta es su explicación en el versículo 17. And he said, Far be it from me, O Lord, that I should do this. That I Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. It is not the blood of the men. Is this not the blood of the men who went in jeopardy of their lives? Therefore, he will not drink it. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. These things were done by the three mighty men. Los tres valientes hicieron esto. So, Alexandria, maybe she could say something different. Alexandria tal vez puede decir algo diferente. You almost died for this. Tú casi muriste por esto. I cannot eat this. Yo no me puedo comer esto. It is like your blood. Es tu sangre. And I'm going to dedicate it to the Lord. That Y would se have lo been a voy a spiritual dedicar al reaction, right? Señor. So David understood Entonces David entendió the danger that they went through to bring him water. los peligros que ellos corrieron solo para traerle el agua. What does this have to do with Father's Day? ¿Y qué tiene esto que ver con el Día de los Padres? Well, when I shared in this church on Sunday, Entonces, el día que compartí con esta iglesia el domingo, we shared Luke 15, the story of the prodigal son. compartí con ustedes Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. And it turns out that both sons, the one that left and the one that stayed, Y lo que sucedió fue que los dos hijos, el que se fue como el que se quedó, they were both prodigals. ambos eran prodigios, Pródigos. pródigos. In other words, they were both backslidden in their hearts, Ambos estaban descarriados. descarriados en su corazón. One left the house, Uno se fue de la casa but the other one stayed. y el otro se quedó. The older brother stayed, El hijo mayor se quedó and he was in the field working y estaba trabajando en los campos. when he heard about the party inside the house. Cuando oyó la fiesta dentro de la casa And when he found out it was a party for the younger brother, y cuando él se enteró que era una fiesta para el hermano he menor, got angry se enojó and he didn't want to go inside the house. y no, ni siquiera quería entrar a la casa. And the father, the Bible says that the father went out to get him. Y la palabra de Dios dice que el padre salió a buscarlo. You know that you could be a bad son Tú sabes, tú puedes ser un mal hijo and still be in church. y aún estar en la iglesia. A bad son of God. Un mal hijo de Dios. Or you can be a bad son and backslide and go to the world. O tú puedes ser un mal hijo o descarriarte al mundo. The context of the message I shared on Sunday El contexto de lo que estaba compartiendo el domingo was that to be a good father, es que para ser un buen padre, you first had to learn how to be a good son. primero tienes que ser un buen hijo. Because the character of a good father Porque el carácter de un buen padre is shaped when he became a good son. es moldeado mientras él se convierte en un buen hijo. And so we know all the verses in the Bible about being sons of God. Nosotros conocemos todos los versículos sobre convertirse en un hijo de Dios. The characteristics of a son of God. Las características de un hijo de Dios. And one of them is that they are under the discipline of the Father. Y una de las características es que están bajo la disciplina del Padre. In other words, if you're not under the discipline of the Father, En otras palabras, si tú no estás bajo la disciplina del Padre, you're not a good son. entonces tú no eres un buen hijo. And you might be in church,
Y tú puedes estar en la iglesia and you're not a good son. y tú no eres un buen hijo. And you might be faithfully serving. Y tú puedes estar sirviendo fielmente. And you might be in church, Y tú puedes estar en la iglesia, but you're not a good son. pero tú no eres un buen hijo. You're just as guilty as the one that went back to the world. Tú eres tan culpable como el que se fue para el mundo. As a matter of fact, you're a hypocrite. Para decir la verdad, eres un hipócrita. At least the one that went away was being honest. Por lo menos el que se fue estaba siendo honesto. Every morning, Todas las mañanas that father knew that his son who had gone away sabía que el hijo que se había ido was in danger. estaba en peligro. And every day he would stand and look down the road. Y todos los días se paraba y miraba por el camino And he was praying and he was crying. y estaba orando y llorando. He was desiring to have his son back Él estaba home. deseando que su hijo regresara al hogar. Just like David was desiring the waters from the well of Bethlehem. Así como David estaba deseando el agua del pozo de Belén. That father was desiring his son to be back home like he was in the old days. Ese padre estaba deseando que su hijo regresara a la casa como en los viejos tiempos. The problem was that the older son that stayed with him El problema era que el hijo mayor que se quedó con él was not a good son. no era un hijo bueno. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? Because the father had to go outside to get him. Porque el padre tuvo que salir a buscarlo And he had to reason with him. y tuvo que razonar con él. But how long was that father suffering? Pero ¿por cuánto tiempo estaba ese padre sufriendo? And not at one moment Y ni siquiera en un momento did this son come to the father este hijo vino al padre and understand his suffering. y entendió el sufrimiento de este padre. If he had, Si hubiese entendido, he might have said, hubiese dicho, I'm going to go find my brother yo voy a salir a buscar a mi hermano, because I can't see my father suffering this porque way. no puedo ver a mi padre sufriendo de If esta he were a manera. good son, Si él hubiese sido un buen hijo, he would have acted differently. él hubiese actuado diferente. A while back, I got a call from a father Hace un tiempo atrás recibí una llamada de un padre who was looking for his son all over Miami que estaba buscando a su hijo por todo Miami, because his son is a drug addict. porque su hijo es un drogadicto. And he was looking under the bridges, Estaba buscando debajo de los puentes, showing people his picture. enseñándole a la gente su foto. The homeless people would say, I saw him 3 days ago. Los personas sin hogar estaban diciéndole, sí, yo lo vi hace 3 días. You know, there's people that live under the bridges. ¿Saben que ustedes que hay gente que viven debajo de los puentes? And a lot of drug addicts live under the bridges. Y muchos drogadictos viven debajo de los puentes. And they would tell him, yes, we saw him 3 days ago and he went that way. Y sí, le decían, sí, nosotros los vimos, se fue hacia allá, 3 days ago. 3 días atrás. And the father would go in that direction to see if anybody could find his son. Y el padre salía a ver, en esa dirección buscando a ver si alguien había visto a su hijo. The pain of that father. El dolor de ese padre. He's a member of this church. Es miembro de esta iglesia. The suffering of that father. El sufrimiento de ese padre. Not knowing if he would ever see his son again alive. No saber si él iba a volver a ver a ese hijo otra vez vivo. It wasn't just nostalgia. Esto no era solamente nostalgia. It was suffering. Era sufrimiento. This is how this father in the prodigal son story was feeling. Esto era como se estaba sintiendo en la historia del hijo pródigo, cómo se sentía este padre. How he wished his son was like one of the mighty men of David. Cómo él quería que su hijo fuera como uno de esos jefes de David. Father, what's on your heart? Padre, ¿qué hay en tu corazón? What's causing you suffering? ¿Qué es lo que te está causando dolor? I want to do something about it. Yo quiero hacer algo por eso. And these men went and got the water. Y estos hombres fueron y le buscaron el agua. They risked their life Arriesgaron su vida for their spiritual por father. su padre espiritual. David was like a spiritual father. David era como su padre espiritual. Remember, David was not of the tribe of Levi, Recuerden que David no era de la tribu de Leví, yet he put on the ephod of the priest. pero él se puso el efod del He sacerdote. worshipped in front of the Ark of the Covenant. Él adoraba enfrente del arca del pacto. He ate the showbread Él comió del pan de la propiciación, because David is a type of the New Testament priest. porque David es un tipo del sacerdote del Nuevo Testamento. So there has to be good sons. Pues entonces tienen que haber hijos buenos. And if we don't learn how to be good Y si sons, nosotros no aprendemos a ser hijos buenos, and this applies to the young people, y eso también se aplica a los jóvenes, every young woman, every young man that's listening to this message, a todo muchacho, muchacha que está oyendo este mensaje,
Because in the kingdom, there's no male or female. Porque en el reino de Dios no hay masculino ni femenino. One day you're going to be a mother, one day you're going to be a father. Un día tú vas a ser una madre, un día tú vas a ser un And padre. if you want to be a good mom, a Y- good dad, Y si quieres ser una buena madre o un buen padre, first learn how to be a good son and a good daughter. primero aprende a ser un buen hijo o una buena hija. In your house, En tu casa, with your con parents. tus padres. Learn that life is not about you. Aprende de que la vida no es acerca solo de ti. God put you with those parents Dios te puso con esos padres so that you can serve them, para que tú puedas servirles, so that you can be faithful and obedient. para que puedas ser fiel y And obediente. if you learn how to be a good son and a good daughter, Y si tú aprendes a ser un buen hijo, una buena hija, one day you will be a great mother, a great father, un día vas a ser un gran padre o una gran and madre. you will be able to give identity to your own children Y vas a poder darle identidad a tus propios hijos so that they know who they are in the purposes of God. para que ellos puedan saber quiénes son y cuáles son los propósitos de Dios. Because you discover who you were in the purposes of God. Porque tú ya tú descubriste quién tú eres en los propósitos de Dios. We have to learn how to be good sons. Tenemos que aprender a ser buenos hijos. That was my message that day in that church. Ese era mi mensaje en la iglesia. And then I asked them a question Y luego les pregunté algo, because the church was full. porque la iglesia estaba I llena, don't know, more than 500 people. más de 500 personas. I said, how many know that there's a spiritual father in this church? ¿Cuántos, esa fue mi pregunta, cuántos saben que hay un padre espiritual en esta iglesia? And they all the Y todos levantaron la raised their mano. hand. And I said, how many are sons of this church? Y también pregunté, ¿cuántos son hijos en esta iglesia? And the men raised their Y hands. todos levantaron la mano. And then I asked them, Y luego le pregunté, do you know what causes your pastor to suffer? ¿ustedes saben lo que causa el dolor en su pastor? Do you know what your father wants to do in this house? ¿Saben ustedes lo que su padre quiere hacer en esta casa? What his vision is? ¿Cuál es su visión? What needs exist in the house? ¿Lo que necesita existir en la casa? The things that he wants to do? Las cosas que él quiere hacer. The things God has put on his heart? Las cosas que Dios ha puesto en su corazón. And are you helping him to fulfill those ¿Y things? están ustedes ayudando a que él cumpla con estas cosas? If you're not, Si no, you're not a good son. entonces no eres un buen hijo. Even if you stay in the house, Aún si te quedas en la casa, even if you're serving in the house. aún si estás sirviendo en la casa. Because the older son said, I've never stopped serving you, Father. Porque el hijo mayor dijo, yo jamás he dejado de servirte, padre. But he didn't understand the heart of the Father. Pero él no entendía el corazón del padre. That's why he was not a good son. Por eso él no era un buen hijo. Serving is not the only qualification. Porque servir no es la única cualificación. There are bad sons who are serving faithfully. Hay hijos malos que están sirviendo fielmente. Yet there are other people, Sin embargo, hay otras personas, like David's mighty men, como los hombres poderosos de David, especially these three. especialmente esos tres. They weren't looking at the battle plan, how David was going to become king. Ellos no estaban mirando el plan de batalla de cómo David se iba a convertir en un rey. They weren't trying to figure out how to defeat the Philistines. Ellos no se estaban tratando de averiguar cómo vencer a los filisteos. That wasn't their problem. Ese no era su problema. Their leader had to figure that out. El líder tenía que encargarse de eso. David had to talk with God David tenía que hablar con Dios. and then tell them what to do. Entonces decirles a ellos qué hacer. Their only concern was, Su única preocupación era, what is on the heart of our spiritual father ¿qué hay en el corazón de nuestro Padre espiritual? so that we can help him, Para nosotros poder so that ayudarlo. we can feel his pain, Para que nosotros podamos sentir su dolor. so that we can move in that direction. Para nosotros movernos en esa dirección. I said a while back Yo dije hace un tiempo atrás that when you're under authority, que cuando tú estás bajo autoridad, under God's authority, bajo la autoridad de Dios, under your family's bajo la authority, autoridad de tu familia, under church authority, bajo la autoridad de la iglesia, wherever God has established authority, donde quiera que Dios ha establecido la autoridad, as we obey and submit to the delegated authority of God, mientras nosotros nos sometemos a la autoridad delegada por Dios, our life becomes so easy. nuestra vida se convierte en algo muy We fácil. don't even have to think. Ni siquiera tenemos que pensar.
we know what to do Nosotros sabemos qué hacer because it's made clear. porque está siendo claro. We don't struggle with too many No decisions. estamos combatiendo con tantas decisiones. We can come to our father or our mother. Podemos venir a nuestro padre o nuestra madre. I have a question, I have a decision. Tengo una pregunta, tengo una decisión. What do you think? ¿Qué tú piensas? And they will express what's on their hearts. Y ellos expresarán lo que está en su corazón. And usually Y usualmente, it's an indication of the will of God for your life. y es una indicación de la voluntad de Dios en tu vida. These mighty men of David Estos hombres poderosos de David were good sons. eran buenos hijos. We need good sons in every church Nosotros necesitamos buenos hijos en la iglesia. because without being a good son, you cannot be a good father. Porque sin ser un buen hijo no puedes ser un buen padre. And then after I finished, I made an altar call. Entonces al final cuando terminé hice un llamado al altar. And most of the men in that church came forward Y la mayoría de los hombres pasaron delante and they were crying. y estaban llorando. See, because some were lacking authority in their life. Mira, porque a algunos de ellos les faltaba autoridad en su vida. Their house was a mess. Sus casas estaban desorganizadas. One man said this to me. Un hombre me dijo esto. One of my daughters is in prison. Una de mis hijas está en prisión. The other one is a lesbian. La otra es una lesbiana. I don't know what else to do. Yo no sé qué más And hacer. he was a servant. He was a son of the house. Y él era un siervo, un hijo de la casa, But he had no authority. pero no tenía ninguna The autoridad. devil was destroying his family. El Satanás estaba destruyendo su familia. But the very first thing that happened Pero lo primero que sucedió, when his father saw his son coming from far away, cuando el padre vio que su hijo venía desde lejos, he came and he gave him dignity. lo primero que hizo fue darle dignidad. He put on the new coat on him. Le puso un abrigo, He put a ring on his finger. le puso el anillo en su dedo. That means the authority of the father Eso significa la autoridad del padre. was restored to him. Está siendo restaurada en él. We have no spiritual authority in our life Nosotros no tenemos autoridad espiritual en nuestras vidas until we learn how to be a good son. hasta que no aprendamos a ser un buen hijo. Because good sons receive authority. Porque los buenos hijos reciben autoridad. Our prayers become powerful. Nuestras oraciones se convierten en poderosas. Our words become reality. Nuestras palabras se convierten en realidad. Not because we repeat them, No porque las repetimos, but because the Father is happy with us. sino porque el Padre está contento con nosotros. Because we are living like good sons Porque estamos viviendo como buenos hijos in submission to our Heavenly Father. en sumisión a nuestro Padre Celestial. And after I prayed for the men, I went and I sat down. Luego que oré por los hombres, fui y me senté. I think everybody in that church got the message. Yo creo que todos en esa iglesia recibieron el mensaje. The young people Los jóvenes in relation to their parents, en relación con sus padres, the men and the women in that church los hombres y las mujeres de esa iglesia in relation to their pastor, con relación a su pastor and everybody in relation to God. y todos en relación a Dios. Jesus was known as the Son of God, Jesús era conocido como el Hijo de Dios and he was called to set a pattern y él estaba llamado a establecer un patrón so that God can bring many sons to para que glory. Dios pueda traer muchos hijos. We need to stop being children Tenemos que dejar de ser niños and become sons of God. y convertirnos en hijos de Dios. And when I sat down next to the pastor, Y luego me senté al lado del pastor and he was crying, y él estaba llorando. and he said, Raul, I want to show you something. Y me dijo, Raúl, quiero enseñarte algo. You see that young man on the drums? ¿Tú ves ese muchacho en la batería? I said, yes. Sí, lo veo. He goes, that's my son. Él me dijo, ese es mi hijo. You see the one playing the guitar? ¿Tú ves ese tocando la guitarra? That's my other son. Ese es mi otro hijo. This is the first time in a year Esta es la primera vez en un año that they go up there and they're worshiping God. donde ellos suben y adoran a Dios. Amen. Aleluya. They weren't worshiping in the beginning when the service started. Ellos estaban orando, No estaban. no estaban adorando al principio cuando empezó el servicio. They just came improvised at the end of the meeting to join the worship team. Ellos entraron improvisadamente y se juntaron con el equipo que estaba adorando. Because a few months, maybe over a year ago, Porque como un año atrás they had an accident and their
oldest brother died, Ellos tuvieron un accidente y el hermano mayor murió. and they all got discouraged. Y todos estaban desalentados. And they didn't feel like being good sons to God or to their family. Y no sentían ser buenos hijos con Dios ni con su familia. So they stopped serving God. Entonces dejaron de servir a Dios. And the suffering of that pastor, Y el sufrimiento de ese pastor, knowing that his own children did not want to help him with the church, darse cuenta de que sus propios hijos no lo querían ayudar con la iglesia. because of their pain, Por su dolor, they lost a brother, ellos perdieron un hermano, but he lost his oldest son. pero él perdió a su hijo mayor. They could not understand his suffering was much deeper. Ellos no podían entender que su sufrimiento era mucho mayor. So they stopped worshiping God Entonces dejaron de adorar a Dios because the pain was too great. porque el dolor era demasiado grande. But that day, God touched their hearts. Pero ese día Dios tocó su And corazón they got up there and they started worshiping God. y se pararon y empezaron a adorar al I believe Señor. that was a sign that they wanted to be good sons. Y yo creo que esa era una señal de que ellos querían ser buenos hijos. God wants us to be good sons Dios quiere que nosotros seamos buenos hijos at home, en la casa, in the house of God, en la casa de Dios, in relationship to our Heavenly Father. en relación a nuestro Padre Celestial. When we learn that, Cuando nosotros aprendemos esto, there's so much blessing. hay tanta bendición, There's so much anointing and authority. hay tanta unción y tanta autoridad. And that was my message. Y ese era mi mensaje. And we're going to close in prayer Y, now. y ahora vamos a cerrar en So I oración. invite you to stand tonight. Les pido que nos pongamos de pie. After we close in prayer, we have some petitions we want to pray for. Luego que cerremos la oración, hay algunas peticiones que queremos orar And we'll do that after we close. y lo haremos después que Heavenly cerremos. Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We know what's in your heart. Sabemos lo que está en tu corazón. From the beginning, when you created man, Desde el principio de que tú creaste al hombre, it's because you have the heart of a father es porque tú tienes un corazón de padre and you want to raise many sons, y tú quieres levantar muchos hijos, many daughters muchas hijas who feel what you feel, que sientan lo que tú sientes, who say, just like your son Jesus, que digan como dijo tu hijo Jesús: Father, take this cup from me, Padre, quita de mí esta copa, but not my will be done, but yours. pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Let that be our desire too, Lord, Deja que eso también sea nuestro deseo, to bring pleasure to your heart. para nosotros traer placer a tu In corazón. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos amen and amén amen. y amén. Hallelujah. God bless you. Give God a clap offering Amen. tonight. Amen.